Pues buenos días a todos y a todas. El título de la presentación del pensamiento de esta mañana, como he comentado, es ¿Camaleón o León?, como lo ha comentado María José. La semana pasada decía que vivimos en una época de trastorno, que las circunstancias han transformado y han trastocado nuestra forma de vivir y de ver las cosas. La normalidad se ha visto alterada. Cuando sufrimos una alteración de este tipo, normalmente, pues, entre otras cosas, no nos queda más remedio que adaptarnos. Lo que ocurre es que muchas veces esas adaptaciones pues, dejan, por desgracia, secuelas. Lo vemos en el día a día. Lo vemos, pues, por ejemplo, cuando ves una familia desestructurada, cuando es una familia que se ha quedado pues, sin economía, cuando vemos una familia que ha sufrido una enfermedad, bueno, una familia, una persona. Tenemos que adaptarnos. Y a lo largo de la historia, la humanidad no es la primera vez que sufrimos una pandemia. Ya hemos tenido otras pandemias en la historia de la humanidad y hemos tenido que adaptarnos. Pero algo paradójico es que a pesar de que nosotros somos adaptativos, también somos el principal foco de transformación o de alteración de nuestro entorno. Y aún así todo, a pesar de ser que a lo largo de la historia nos hemos adaptado en muchísimas ocasiones, pues seguimos o sigue costándonos el adaptarnos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso lo que ocurre es que en medio de esta sociedad y de todo lo que estamos viviendo, decimos y seguimos diciendo que la sociedad no es como debería ser. Las personas no son como deberían ser, no nos estamos comportando, no somos sensibles, no nos preocupamos los unos por los otros como deberíamos preocuparnos. Parece que lo contrastamos, según algunos, con una sociedad ideal. Sin embargo, nosotros como cristianos, desde luego, lo que decimos es que tenemos la impronta de Dios en nosotros y todo lo que ocurre pues, es contra naturaleza, no debería estar pasando. Sin embargo, tenemos una sociedad que está muy rota, muy rota. Y curiosamente queremos que hayan cambios en nuestros corazones, queremos que hayan cambios en nuestra forma de ver la vida, queremos que hayan cambios en nuestra forma de comportarnos con los demás. Y eso pensamos que podemos conseguirlo a través de la información. Pensamos que si informamos a la gente de que la sociedad está pasándolo mal, que tiene necesidades, vamos a sensibilizarnos, vamos a preocuparnos un poco más. Pero fijaros, antes de la pandemia ya había muchísima información de las necesidades que había en la sociedad. Sabíamos que había hambrunas, sabíamos que había sequías, sabíamos que había muchas necesidades y a pesar de eso, nuestro corazón no ha sido transformado. También otra de las alternativas que pensamos como sociedades que, bueno, con la información no, pero quizás con la formación nos ayude a cambiar nuestra forma de ver las personas. Tampoco es cierto. Vivimos en una época donde más formación en general tenemos. Los niños van a clase, luego se sigue al instituto, luego se sigue a la universidad y hay muchísima gente que está formada. Sin embargo, aún así todo, la sociedad sigue igual. No ha sido transformada, no ha sido cambiada. Y si nos damos cuenta, incluso en algunas sociedades con menos formación, con menos capacidad, la gente parece ser más humana y más sensible a las necesidades de la gente que le rodea. Nos damos cuenta que la sociedad está fragmentada y está muy, muy rota. Y la pregunta que quería lanzar en esta mañana es, ¿y dónde estamos nosotros, los cristianos, en medio de todo esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos posicionamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y me da la sensación que muchas veces, como suele pasar en todo, tenemos una tendencia a la polarización, a ponernos cada uno en un extremo. Y nos damos cuenta que hay un grupo de gente, de cristianos, que se integran 100% con la sociedad, es decir, no queremos ser bichos raros, no somos bichos raros. Y entonces nos comportamos y nos camuflamos con la sociedad. La forma de actuar, la forma de decidir, la forma de invertir nuestros recursos, ya sean económicos, ya sean de energía, ya sean de tiempo, es igual que cualquier otro. De manera que a estos cristianos no los puedes identificar de no ser que les pilles en un momento cristiano, ¿no? Y ahora que no podemos venir al culto, a la reunión, pues es más difícil todavía. Pero luego está el otro extremo, como decía,
El otro extremo es gente que nos damos cuenta que esta sociedad pues, está un poco como loca, ¿no? No sabe exactamente qué es lo que quiere, hay confusión y bueno, lo que ocurre es que nos damos cuenta como cristianos que no queremos dejarnos llevar por esa inercia, no queremos dejarnos llevar por esas filosofías y nos damos cuenta que no tenemos los mismos objetivos, no tenemos los mismos intereses, no tenemos las mismas preocupaciones que los demás. Y entonces, como no queremos contagiarnos, queremos poner los ojos en el cielo, queremos poner los ojos en Dios, queremos poner los ojos en las cosas que a Dios le importan. Y entonces, lo que nos ocurre es que sin querer, marcamos una distancia con respecto a la sociedad. Marcamos una distancia y lo que nos ocurre es que hay una desconexión iglesia-sociedad. Y esto me preocupa también muchísimo últimamente, porque es cierto que Dios en su palabra nos dice que pongamos y tengamos los ojos puestos en Dios. Es verdad que Dios nos dice que tengamos puestos los ojos y la mirada en las cosas de arriba. Dice, mirad primero las cosas de Dios o buscad primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero aún así todo me da la sensación que hay algo que no acabamos de entender. Hay algo que se nos escapa, porque cuando atendemos a Dios, cuando estamos escuchando su voz, nos damos cuenta que Dios puso su corazón y sus ojos en la tierra, en la humanidad. Como dice uno de nuestros pasajes favoritos en general, Juan 3,16, y me gusta cómo lo expresa la versión de la traducción del lenguaje actual, por ese punto de vista tan personal. Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Y es que al igual que a lo largo de la historia la humanidad se ha ido adaptando y se ha ido transformando, me da la sensación que corremos el peligro que como cristianos nuestra visión, nuestra realidad se trastorne, se transforme y acabamos perdiendo de vista lo que verdaderamente es importante. Fijaros lo que nos dice en Colosenses el 1 del 15 al 17. Dice, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y si además tenemos en cuenta Génesis 3, diríamos, o podríamos sumarle, y vio Dios que era bueno. Es verdad, el efecto del pecado ha influido en la sociedad, ha influido en todo lo que Dios creó. Y por eso, más adelante, en el versículo 20, Pablo dice, hablando de Jesús, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito. Ese es el interés de Cristo. Ese es el interés de Dios, restaurar, reconciliar todas las cosas en Cristo. Eso es tener los ojos puestos en las cosas del cielo y en las cosas de Dios. Es vivir con perspectiva eterna. De manera que no debe de haber un alejamiento del cristiano de esta sociedad. Si Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. No puede y no debe haber una desconexión entre la Iglesia y la sociedad. Esto es un tremendo error que muchas veces podemos cometer. Y eso sería ni más ni menos que no preocuparnos por las cosas que a Dios le preocupan. Eso sería no amar las cosas que Dios ama. Y no solo estamos hablando de la parte espiritual, porque muchas veces como Iglesia ponemos el foco en la vida espiritual de las personas. Pero hay mucho más que reconciliar, hay mucho más que restaurar que la parte espiritual. El ser humano es mucho más complejo. La cuestión es por dónde empezar. ¿Pasas la diapositiva, por favor, Paco? Pues, ¿por dónde empezar? Vamos a tocar dos puntos, que es, uno, el discípulo, y dos, la comunidad en medio de la sociedad. Y el primer punto, que es el discípulo, que sería por dónde empezar. Somos llamados a ser discípulos,
no llamados a ser cristianos. Por lo tanto, tenemos que empezar por nosotros mismos. Somos llamados a ser discípulos. Y me explico. Cristo, además de morir en la cruz, para salvarnos, murió también, como decía, para restaurarnos, como hemos leído. Para sacar el máximo potencial de tu vida. Cuando Dios te creó de una forma particular, de una forma única. Como hemos visto, nos tocan el piano y la guitarra de una manera excepcional. Otras tienen una voz angelical. Luego tenemos unos técnicos que son increíbles. Y hay otros pues, que no tienen esas capacidades, no tienen esas habilidades, pero sí tienen unas experiencias que han vivido con las que pueden ayudar a los demás. Y hay algunos que dicen, es que claro, por mis circunstancias yo no puedo ayudar a nadie. Claro, es que no tengo esas capacidades, pero sacar tu máximo potencial no significa solamente eso. Sacar tu máximo potencial es desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. A eso somos llamados, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Y eso luego lo veremos un poquito más adelante. Pero cuando nos convertimos en discípulos, dejamos de ser cristianos para convertirnos en discípulos, lo que estamos reconociendo es que le necesitamos. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, cuando reconocemos que con nuestras fuerzas no podemos restaurar nuestras vidas y con nuestras fuerzas no podemos sacar nuestro máximo potencial. Le necesitamos a Él. Y me gusta el ejemplo de John Stott, el escritor cristiano, que dice, como escritor, no puedo escribir como el gran escritor Shakespeare. No puedo, soy incapaz. Él era único y su forma de escribir era única. De manera que no puedo escribir como él. Ahora bien, si Shakespeare viniera a vivir en mí, podría escribir como él. Un ejemplo muy visual y muy interesante, porque es la gran realidad. Si el Espíritu Santo de Dios viniera a morar en nuestras vidas, sí que podríamos vivir como vivió Jesús. Y a eso somos llamados. Jesús vino a restaurar nuestra vida. Jesús vino a hacernos libres y a través de su Espíritu Santo a trabajar en nuestras vidas y a vivir y ayudarnos a vivir y a formar su carácter en nuestras vidas. Su carácter en nuestras vidas. Entonces, tenemos que plantearnos dos cosas. Lo siguiente, si Jesús viene a hacernos libres, por una parte, y si Jesús nos deja su Espíritu Santo para trabajar en nuestro carácter y ayudarnos, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuál es el detalle que nos falta? Yo he planteado 2 puntos, ¿vale? Sobre este título, sobre este punto, 2 puntos. Uno sería la intención. Lo que nos falta es intención por una parte y por otra parte lo que nos faltaría sería estrategia. En definitiva, el cómo lo hago. Y en cuanto a intención, diría que lo que nos falta es muchas veces el querer, el dejarnos en sus manos, el dejar que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Eso es parte de tomar nuestra cruz y eso es parte de lo que es morir a nosotros mismos. Como decía Pablo en Filipenses 2, dice, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es interesante. Es un texto que hemos leído muchas veces, pero que muchas veces como que lo leemos muy de corrido y se nos pasa desapercibido muchas cosas. Pero Jesús no se aferró a sus privilegios de Dios. Jesús no se aferró a su posición de creador. Jesús no se aferró a su posición de ofendido, como muchas veces nos ocurre a nosotros. Jesús no se acogió, no se aferró a su posición de juez. Jesús abandonó su posición, abandonó su estatus y abandonó sus derechos por nosotros. ¿Cuántas veces nos aferramos nosotros a nuestras vidas? A lo que me merezco, a lo que me gustaría, a lo que necesito o creo que necesito, a lo que me corresponde, a lo que me he planificado. Nos aferramos una y otra vez a nuestras vidas.
Quizás porque desconfiamos, quizás porque tenemos miedos. No queremos soltar nuestras vidas y perder el control de nuestras vidas, porque entonces quizás perdemos oportunidades excepcionales, o quizás porque no nos podemos reivindicar como queremos, o porque perdemos derecho, o porque pensamos que perdemos autoridad. Jesús nos dejó un tremendo ejemplo de su amor y no ha perdido ni derechos, ni autoridad, ni oportunidades, no ha perdido absolutamente nada. Y tengamos en cuenta, recordemos ese pasaje que muchas veces hemos leído, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía, éste la salvará. Tenemos que querer y tenemos que confiar que Dios va a tratar nuestra vida y va a desarrollarla al máximo potencial en nosotros, a la imagen de Cristo. Y ahora ya pasamos al siguiente punto que decía, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezar, ¿no? con desarrollar nuestro carácter? Y me gusta recordar Mateo. Mateo cuando habla de Jesús, Mateo 20, en el versículo 27, no he puesto el pasaje, que dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Me encanta porque eso nos quita un peso de encima tremendo. Es Dios quien hace su obra en nosotros. Así que podemos descansar porque por mucho esfuerzo que hagamos, por muchas ganas que le pongamos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada más que fracasar. Porque por eso vino Jesús a morir en la cruz, por cada uno de nosotros, porque nosotros fracasábamos una y otra vez. Es a través de su Espíritu Santo. Pero claro, si decimos eso podríamos decir, entonces nosotros no podemos hacer nada. Nos sentamos y a esperar, ¿no? Y ya irá llegando esa transformación a nuestras vidas. No, al contrario, lo que ocurre es que así sí se nos queda claro cuál es la estrategia que debemos llevar. Queda clara y definida, porque como no podemos hacer nada, entre comillas, lo único que podemos hacer es orar. Orar es necesario. Orar para pedirle su guía, para pedirle su ayuda. Pero también hay otra cosa que es imprescindible para poder hacer. Necesitamos conocer el carácter de Jesús. Necesitamos conocer el carácter de Jesús, conocerle a Él, conocer su amor, conocer su misericordia, conocer su justicia, conocer qué es lo que verdaderamente a Él le importa, conocer qué es lo que verdaderamente a Él le preocupa. Si no le conocemos a Él, nada podemos hacer, evidentemente. ¿Cómo van a ser transformados nuestros corazones a su imagen? Es lógico. Y bueno, y desde luego sería interesante que para poder conocer, quizás nos podamos apoyar en alguna otra persona pidiendo un discipulado. Y esa transformación al modo del carácter de Cristo no es algo que digas, bueno, lo puedo hacer en un periodo de tiempo y ya está, ya soy transformado. No, esto es un proceso, como hemos dicho muchas veces, de toda la vida, va a ocupar toda nuestra vida. Pero no podemos bajar la guardia. Y es verdad que habrá momentos que, como dijo Pablo, ¿no? Lo que quiero hacer no hago y lo que quiero hacer justamente es... Lo que quiero hacer no hago y lo que hago justamente es lo que no quiero hacer. Pero lo que tiene de bueno es que cuando aparecen esas pistas de esa lucha interior, de esa confrontación interior, es porque algo estamos haciendo bien en ese sentido, ¿no? Vamos por el buen camino. Así que recapitulando este punto, diría que la única forma que tenemos de poder impactar en esta sociedad es siendo discípulos, convirtiéndonos en discípulos, ¿vale? Por otra parte, tenemos dos puntos. Uno es conocerle a Él, es decir, tenemos que buscar con intencionalidad, y por otra parte tenemos que buscar la estrategia que es conocerle bien. Pero claro, así podremos vivir una vida bajo su dirección, podremos implicarnos en sus planes, en sus proyectos, que es la restauración a nivel personal, que es lo que Dios quiere para nosotros, sacar nuestro máximo potencial de nosotros, pero también el de la sociedad. Por eso, el siguiente punto es la comunidad en medio de la sociedad. Como discípulos, conforme vamos conociendo a Jesús y su carácter,
lo interesante es que nuestras vidas vayan siendo transformadas. Conforme vamos conociendo lo que a Él le interesa y lo que a Él le preocupa, tenemos que ir siendo transformados. No tiene sentido que no hayan cambios en nuestras vidas si le vamos conociendo y tenemos una experiencia personal con Él. Y una de las cosas que no debemos olvidar es que Él vino a vivir en medio de esta sociedad para acercarnos a Dios a cada uno de nosotros. Como hemos leído, restaurar y reconciliar todas las cosas consigo. Jesús era mucho más que accesible. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se había perdido. Eso es un plan. Eso es intencionalidad. La semana pasada Antonio nos recordaba que los discípulos, Jesús y los discípulos, dieron un paseíto bastante largo con la barca para encontrarse con un hombre en Gadara. Pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor nos damos cuenta que otro día Jesús va andando y de repente se para debajo de un árbol y dice: hoy he venido a comer a tu casa, a un hombre llamado Zaqueo. Otro día que va por un pueblo que, además de no ser judío, al mediodía para en un pozo, habla con una mujer y le pide agua, rompiendo toda clase de normas y toda clase de reglas. Eso es intencionalidad. Otro día vemos a un Jesús que va andando y le están llamando con urgencia a sus mejores amigas, Marta, María, diciéndole: por favor, ven a ayudar a mi hermano. Intencionalmente, Jesús se retrasa. Hay muchísima intencionalidad. Pero además de la intencionalidad, lo que vemos es implicación. No pasa desapercibido. Vemos que a los enfermos los sana, a pesar de que no tienen ninguna intención de seguirle. A los que tenían hambre, les alimenta, aunque no les importa lo que les esté enseñando. Y sobre todo, reivindica y se confronta con los religiosos y con el poder de aquel momento para alcanzar a la sociedad que le rodea, para poderle poner accesible el mensaje de Dios y de salvación y de esperanza. Pero además de todo eso, vemos que Jesús viene a mostrar la buena voluntad de Dios para con los hombres, para saldar nuestra deuda, para acercarnos a Dios. Y esa es la clase de entrega que Dios pide para el discípulo. Esa es la clase de entrega que Dios pide para la comunidad. Recordad que cuando Jesús limpia los pies a los discípulos, les recuerda que si Él lo ha hecho, nosotros también debemos hacerlo. Recordad que cuando Jesús habla de amarles, amad a los demás como yo os he amado. Así que nos invita a ser imitadores de Él, allí donde estemos, mostrando quién es Él. Por lo tanto, la comunidad debe ser una bendición para la sociedad que le rodea, un faro en medio de la oscuridad. Y esa era la función del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Esa era la función del pueblo judío a lo largo de su historia, ser de bendición allí donde estuviera. Lo podemos ver incluso en Jeremías 29:7, ¿no? Cuando han salido, cuando están dispersos, Dios les dice: y buscad el bienestar de la ciudad, a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, y rogad al Señor por ella, orad por ella, porque su bienestar tendréis si ellos tienen su bienestar. Por lo que no podemos estar al margen de la sociedad. No tenemos los mismos objetivos, es verdad, pero no podemos quedarnos aparte porque no tenemos los mismos objetivos, porque no tenemos los mismos intereses, porque no podemos dejar de implicarnos, porque no nos vayan a hacer caso. Debemos seguir los pasos de Jesús, debemos seguir sus intereses, sus objetivos. Sus objetivos son los nuestros. Como discípulos somos llamados a ser discípulos de Jesús. Así que, para terminar y recapitular, diría: ante la sociedad, sus circunstancias y sus necesidades, no podemos sumarnos como si fuéramos uno más, es verdad, y no podemos dejar transformarnos por la sociedad o dejarnos arrastrar por sus ideologías y filosofías, pero tampoco podemos mantenernos alejados por miedo a que nos transformen, porque somos llamados a estar bien cimentados y arraigados en Jesús, siendo auténticos discípulos y dejando moldear nuestro carácter
en forma del carácter de Jesús, para parecernos a Él cada vez más, siendo una comunidad preocupada por lo que le preocupa a Cristo, implicada en lo que se implicaba Cristo, convirtiéndonos en un referente para la sociedad, convirtiéndonos, principalmente nosotros, en ese agente de cambio y de esperanza. Y tenemos que tener esto en mente, porque como decía, las circunstancias han cambiado mucho, y ahora más que nunca la sociedad es más difícil estar cerca de ella, porque las distancias sociales ahora se han acortado, se han complicado, están normativizadas y regladas, y ha cambiado. Y tenemos que estar sensibles a las necesidades de esta sociedad, porque aunque haya cambiado la sociedad y han cambiado las formas, nuestra misión, nuestro objetivo, no ha cambiado. Y para concluir, comentar, porque claro, ¿camaleón o león? Ese era el título, porque el camaleón, como hemos visto, como sabemos todos, se mimetiza, pasa desapercibido, inadvertido, en medio de donde esté, y encontrarlo es difícil, diferenciarlo es difícil. Sin embargo, el león hacía referencia al león de Judá, seguro que muchos ya os acordáis de eso, y os ha venido a la cabeza, quien refleja el carácter del Padre. Es referente, es comprometido, es cercano y se implica. Entonces la pregunta es, ¿con quién te vas a identificar? ¿Puedes poner la diapositiva? ¿Con quién te vas a identificar? ¿Con cuál de estas figuras? Y ahora, para terminar, voy a dejar unas diapositivas, o una diapositiva, mejor dicho, con unos puntos para que quien quiera profundizar un poco más en el tema pueda hacerlo.